Hoy vamos a hablar de religión y de ciencia ficción, si es posible en menos de 2 minutos y sin morir en el intento. Así que en el nombre de Carl Sagan, de Neil deGrasse e Isaac Asimov, amén. La historia de la humanidad no se puede entender sin la religión, y es que ha sido una herramienta muy útil a lo largo de todos los años de nuestra existencia. Dicho mal y pronto, la religión básicamente solucionaba problemas, y es que, por ejemplo, nos daba unas pistas, unas pautas o unas explicaciones acerca de los fenómenos naturales, por qué sucedía lo que sucedía, por qué llovía, por qué pasaban las estaciones, por qué los astros se mueven como lo hacen, o cuando era el mejor momento para sembrar y para recoger esa cosecha, lo cual era algo importantísimo a la hora de sobrevivir. Aparte de estos temas más mundanos, más terrenales, pues también daba una explicación a aquellas grandes preguntas que todavía hoy tenemos, como ¿de dónde venimos? O ¿qué pasa con nosotros cuando... Por otra parte, la religión también ha servido mucho como una especie de libro de normas en el que pues más o menos decían un poquito qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y eso nos ayudaba más o menos a tener una sociedad cohesionada y una sociedad que básicamente funcionase. De hecho, el no robarás o el no matarás es algo que podrás encontrar en el cualquier código normativo de cualquier civilización a lo largo de cualquier momento de la historia. Es verdad que más allá de sus orígenes, la religión pues también ha sido utilizada como herramientas para otros tipos de fines, como por ejemplo justificar ciertas guerras, ciertas decisiones políticas o qué debe hacer un pueblo con respecto a una costumbre. Y es verdad que nos puede sonar algo más lejano, pero hasta hace muy poco, y de hecho sigue siendo actual, la religión se sigue inmiscuyendo un poco, por ejemplo, en con quién o no te pueden meter en la cama. Y eso es algo que por desgracia pues seguimos viviendo hoy en día. Y es verdad que hace ya muchos años que Nietzsche mató a Dios, pero las religiones parece que a pesar de contra todo pronóstico siguen más vivas que nunca. De hecho, recuerdo con mucho cariño a un amigo que solía decir que en la actualidad, con la expansión de internet y el acceso a la sociedad de la información, las religiones terminarían por desaparecer en pocos años, pero no podía estar más equivocado. Hola Adri. En la ciencia ficción, la religión siempre ha sido un apartado fundamental y con mucho peso en cualquier tipo de relato. En estos mundos, aunque no existe un Dios a lo católico, un Dios personal y bondadoso que vela por nosotros, sí existen multitud de criaturas y multitud de, bueno, criaturas, seres sobrenaturales o deidades que realmente tienen un papel fundamental pues en el desarrollo de las historias o en el trasfondo de ellas. Nos sobran los ejemplos, la recién estrenada Dune, la Guerra de las Galaxias, al fin y al cabo todo el tema de los Jedi, recordamos en el capítulo 4 cómo lo describen como una mitología. Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Y el general que lo describe como una mitología coge el señor Sith, Darth Vader, y se lo carga. Pues ahí está. Toma mitología, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los ateos? Es verdad que el ateísmo es una corriente cada vez más extendida, pero sigue careciendo de una característica fundamental de la religión, y es que por muy ateo que se sea, por muy creyente en ese positivismo científico, sigue sin responder del todo a esas grandes preguntas. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucederá cuando, por ejemplo, la ciencia llegue a explicar realmente el origen de la vida? ¿Qué pasará con las religiones cuando realmente podamos discernir qué ocurre con la conciencia? ¿Crees que las religiones sobrevivirían a esto o incluso saldrían fortalecidas de otra forma? Y metiéndonos un poco más en lo que sería la ciencia ficción, de verdad, ¿qué crees que ocurriría? Pongamos el hipotético caso en el que la humanidad entrase en contacto con una especie alienígena. Creo que es un tema que es especialmente bueno para hacer un vídeo por separado, así que lo abordaremos más adelante. Y recuerda, si quieres disfrutar de la mejor ciencia ficción, puedes hacerlo con mi primera novela, Proyecto Andrómeda. Hasta pronto.